Gracia y paz de Dios sea con todos ustedes, mis queridos niños. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartirles de la palabra de Dios. Agradezco a Dios también que nos regala un nuevo amanecer. Gracias a Jesucristo que podemos mirar a nuestros padres y a nuestros seres queridos. Y esto es por su misericordia. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23, que Cristo está aquí. nuevas cada mañana y les doy la más cordial bienvenida a nuestra séptima clase en línea. Ahora los invito a hacer una oración. Vamos a dejar en manos de Dios nuestra clase, que sea Él quien dirija esta clase. Todos de rodillas, por favor, y repiten después de mí. Aquí en mi corazón. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por bendecirnos. En este día, Señor, te pido nos des sabiduría, entendimiento, inteligencia, que todo lo que aprendamos hoy lo grabemos en nuestro corazón y en nuestra mente para ponerlo por obra. Señor Jesús, te invitamos a nuestra clase. Que seas tú quien la dirija. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis niños, ahora los invito a adorar al Señor con la alabanza que se titula Cristo en la historia. Alabanza a Cristo en la historia. 1, 2, 3. Una estrella alumbró bajo el cielo de Belén. Es Cristo en la historia. Su palabra se escuchó y un milagro se oyó. Es Cristo en la historia. Cada huella que dejaba su pisada era un rastro de amor. Es verdad, hay muchos que nos pueden hoy contar que es una realidad. Una vez más nos llena con su gloria para darnos paz. Cristo en la historia nos dio vida al mostrar el camino y la verdad, mas no le conocieron. Y aunque siendo Dios y Rey, se hizo siervo de Israel, mas no le recibieron. En la cruz pagó el precio del pecado para darnos salvación. Es verdad, hay muchos que nos pueden hoy contar que es una realidad. Una vez más nos llena con su gloria para darnos paz. Cristo en la historia. Vamos a glorificar a nuestro Dios y vamos a decir 3 veces, Jesucristo vive. A la voz de amén. Amén. Jesucristo vive.
Jesucristo vive, Jesucristo vive. Bien, mis niños, ahora vamos a decir nuestros 6 textos que nos aprendimos de memoria a la voz de Amén. Amén. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Éxodo 25:8 y 9. Y hacerme en un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 40, 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. ¿Alguien conoce este lugar? Así es, estoy en el desierto de Sinaí, junto al monte de Dios, conocido también como Monte Sinaí, porque se encontraba en el desierto Sinaí, y también conocido como el Monte Oreb, porque ese es su nombre. Bien, nuestra lección trata de lo que pasó en el pueblo de Israel los 40 años que estuvo en el desierto. Pongan mucha atención. Bien, mis queridos niños, el tema de nuestra clase es el pueblo de Israel en el desierto, y nuestra lección se basa en Éxodo capítulo 40 hasta el último capítulo del libro de Deuteronomio. Bien, mis queridos niños, ahora vamos a leer nuestro texto que nos vamos a aprender de memoria. Los invito a abrir las Sagradas Escrituras en Deuteronomio 6, 4, 5 y 6. Y invito a las mamás de los pequeñitos que no saben leer, les auxilien a encontrar el pasaje bíblico. Lo vamos a leer 3 veces para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, a la voz de Amén. Amén. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bien, mis niños, ahora vamos a hacer nuestra pequeña dinámica. El versículo 4 lo voy a leer yo
El versículo 5 lo van a leer los niños, el versículo 6 lo van a leer las niñas y todos juntos vamos a leer los 3 versículos a la voz de amén. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bien, mis niños, después que Moisés recibe por segunda vez los 10 mandamientos y las otras leyes, baja del monte Sinaí, pero su rostro resplandece. Y cuando llega con el pueblo, le dice todas las instrucciones que Dios le había dicho. Ahí mismo les da a conocer las instrucciones del tabernáculo. Así que comenzaron a trabajar en los accesorios del tabernáculo. Y concluyeron el tabernáculo. Y Dios le dice a Moisés que el primer día del mes primero levantarían el tabernáculo y colocarían las piezas del tabernáculo en su lugar. Esto fue entre marzo y abril aproximadamente. Una vez puesto todo en orden, una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. De día una nube cubría el tabernáculo, y de noche una columna de fuego lo alumbraba. Entonces, mis niños, Dios habla con Moisés desde el tabernáculo. Lo encontramos en Levítico 1:1 y le da algunas instrucciones. Entre estas instrucciones, Dios le dice a Moisés que Aarón tenía que bendecir al pueblo de Israel con esta bendición. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Este texto lo encontramos en número 6:22. Bien, el tabernáculo fue diseñado para armarlo y desarmarlo, y los únicos que podían llevar todo lo que pertenecía al tabernáculo al momento de trasladarlo eran los levitas, y al momento de volverlo a armar también eran los levitas, y el extraño que se acercaba o llevaba cosas moría. Dios también les da las instrucciones para desarmarlo, y les fue dicho que cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel tenían que partir, y el lugar donde la nube paraba, allí tenían que quedar para vivir. También Dios le dice a Moisés que de cada tribu iba a escoger a un varón para que representara a su tribu. Este iba a ser un líder o un príncipe. Y Dios le da a Moisés el nombre de cada uno de los líderes que iba a presentar a su tribu. La única tribu que no fue presentada fue la tribu de Leví, porque ellos ministraban en el tabernáculo. También Dios le dice a Moisés que hiciera 2 trompetas de plata.
Cuando se tocaban las dos trompetas, la congregación tenía que acercarse al tabernáculo. Cuando se tocaba una sola trompeta, era para que los príncipes de cada tribu se congregaran en el tabernáculo. Y cuando la tocaban en sonido de alarma, era para presentarse a la guerra y luchar contra el enemigo. Y los únicos que podían tocar estas trompetas eran los hijos de Aarón, es a saber, Eleazar e Itamar. Bien, mis niños, Abiú y Nadab fueron muertos porque ellos como sacerdotes presentaron fuego extraño que Dios no les había ordenado, y esto enojó al Señor y les quitó la vida. Por eso es que solo Eleazar e Itamar podían sonar las trompetas. Entonces pasa que la nube se alza y comienzan a desmontar el tabernáculo para avanzar en dirección de la nube. El arca de la alianza iba delante de ellos y llegan al desierto de Parán. Y ahí los levitas comienzan de nuevo a montar el tabernáculo. Bien, después de varios días, ¿qué creen? Que el pueblo comenzó a quejarse y Dios los escuchó. Y como escuchó que el pueblo se quejaba, Dios se enoja, porque ya le había provisto bastante al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era de duro corazón. Y entonces se aira el Señor. ¿Y qué creen que pasó? Cae fuego de Dios y consume una parte del campo donde se encontraba el pueblo de Israel. Entonces el pueblo va hacia Moisés y le dice: Moisés, ora a Dios para que el fuego se apague. Y Moisés ora al Señor. ¿Y qué creen? Que Dios escucha a Moisés y se apaga el fuego. El pueblo comenzó a llorar y decían: ¿quién nos diera a comer carne? Entonces Moisés ora a Dios y Dios le dice que les dará carne por un mes hasta que se harten de carne. Y entonces salió un viento de Jehová y trajo codornices. El pueblo recogió 2 días codornices. ¿Y qué creen? Que Dios se enojó. Se enojó porque este pueblo, aparte de desobediente, era codicioso y mandó una plaga para acabar con la parte del pueblo que era codicioso. Pasa el tiempo y Dios habla a Moisés diciendo: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, uno de cada tribu, y traen fruto del país. Y subieron y cortaron un racimo de uvas, granadas e higos, las cuales trajeron a Moisés. A su estancia fue de 40 días. Entre esos varones que escogió estaba Josué y Caleb. Estos 2 varones dieron noticias buenas de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero ¿qué creen? Los 10 restantes dieron noticias malas. Entonces la congregación comenzó a murmurar y nuevamente Dios se enoja con el pueblo y le dice a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que ellos estarían en el desierto 40 años y que moriría toda esa generación desobediente y rebelde, y que solo sus hijos, Caleb y Josué, iban a poder entrar a la tierra prometida.
Bien, mis niños, nosotros aprendimos de esta lección que debemos ser obedientes a nuestro Dios, que no seamos como parte del pueblo de Israel que fue rebelde. No, que nosotros seamos como la parte del pueblo de Israel que fue obediente y esperó en el Señor, así como Josué y Caleb, así como Moisés y Aarón, que esperaron en nuestro Dios. Ya nos dimos cuenta que a los desobedientes, a los rebeldes, el Señor les da su castigo. Entonces nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios y esperar en Él. Bien, hasta aquí nosotros terminamos nuestra clase. Ahora los invito a dar gracias a Dios porque aprendimos más de su palabra. Por favor, todos de rodillas y repitan después de mí. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permitiste aprender más de ti. Te pido, Señor, por los enfermos que hay en tu pueblo, que tú los sanes por tu misericordia, amor y bondad. Y te pido, Señor, que en esta semana de clases nos ayudes en todas las materias. También te pedimos que bendigas a nuestros padres, que seas tú quien dirija nuestro hogar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, mis niños, hasta aquí terminamos la clase. Dios los bendiga.